Este fuego representa a todos los caídos en Rusia, en todas las guerras, en todo lo que ha ocurrido. Nunca se apaga, siempre está prendido en todas las estaciones, en invierno, bajo la lluvia, bajo el sol, siempre está ardiendo. Привет, друзья. En este momento me encuentro situada en una ciudad rusa que se llama Ulyanovsk. Esta ciudad se encuentra situada al este de Moscú, a unos 893 kilómetros. En este momento, como pueden ver, pues está cayendo la nieve. Estamos a una temperatura alrededor de unos 5 grados y con una sensación de alrededor de unos 10 grados. Acá en Rusia pues es muy usual que el viento sea más fuerte que la temperatura normal. Pues en este momento, como pueden ver, acá me encuentro en el centro de la ciudad y está cayendo nieve. En este momento estamos como a 10 grados, entonces se alcanzan a formar algunas estrellas, no se forma como unos copitos de nieve. Entonces es algo muy bonito, es como la temperatura en la que cae la nieve, no tan grande, no tan un poco más pequeña y en forma de estrellitas. Bueno, la ciudad de Ulyanovsk entonces se encuentra situada a las orillas del río Volga y del río Svillaga. Se encuentra dividida también en dos partes, en una parte antigua y en una parte nueva, las cuales se encuentran unidas por dos puentes, un puente antiguo que fue construido pues ya hace algún tiempo y un puente nuevo que lo reconstruyeron y lo terminaron hace poco. Estos dos puentes pasan por el río Volga. En este momento me encuentro situada en la plaza de Lenin, que se encuentra situada pues en el centro de la ciudad de Ulyanovsk. Como pueden ver, pues atrás mío se encuentra la casa del gobierno, que es donde vive actualmente el gobernador. Arriba se encuentran dos banderas, una bandera que tiene los colores de Rusia, la bandera rusa, y la segunda bandera que es la bandera de Ulyanovsk, de esta ciudad. Bueno, esta ciudad antes se le reconocía por el nombre de Simbirsk. Después de la muerte de Lenin y en su conmemoración a los 10 años, le cambiaron el nombre a Ulyanovsk en conmemoración a su apellido, ya que el real nombre de Lenin era Vladimir Ulyanov. En la parte de atrás de donde yo me encuentro pues se encuentra el monumento de Lenin. Es un homenaje, pues es una estatua en conmemoración a este personaje soviético histórico ruso. El nombre antiguo de esta ciudad era pues Simbirsk. Ya después de un tiempo, después de la muerte de Lenin, alrededor de los 10 años, en su conmemoración, le colocaron Ulyanovsk. ¿Por qué? ¿Por qué le colocaron Ulyanovsk? Porque el nombre real de Lenin es Vladimir Ulyanov. Entonces viene por el apellido. Se basaron en el apellido de Ulyanov, le colocaron Ulyanovsk a esta ciudad. Por eso pues es un personaje muy importante, además que vivió en su niñez. Acá se puede encontrar la casa donde él estuvo con su familia. Y bueno, el monumento, como lo pueden ver. Bueno, ando caminando un poco por el centro de la ciudad de Ulyanovsk y entonces caminé un poco, estaba en la plaza central de Lenin, me fui a unos cuantos kilómetros caminando al occidente y encuentro pues este monumento. Es como una estatua que le realizaron a la persona que fue el fundador de Ulyanovsk. Bueno, pues acá abajo yo puedo leer que hay como una inscripción que
milicias Nahuatl Simbirska, Bogdan Hitrou. Quiere decir que pues esta persona es el fundador y su nombre es Bogdan Hitrou. Caminando un poco hacia la parte izquierda de la estatua del fundador de Uliánovsk, me encuentro en este momento pues en una vista del río Volga. Este río es uno de los ríos más largos de Europa y es el río más largo de Rusia. El río Volga pues viene desde la región de Tver, conecta alrededor de unas 10 regiones rusas y desemboca en el mar Caspio. Acá pues se puede ver dos puentes, que son los dos puentes que conectan las dos ciudades de Uliánovsk. O sea, estos puentes entonces dividen la ciudad en la parte antigua y en la parte nueva. La parte antigua pues es donde yo me sitúo en este momento y la parte nueva es la que estamos viendo pasando el puente hacia el otro lado, hacia el lado de allá. Al lado izquierdo pues vemos el puente nuevo que tiene el nombre del puente presidencial. Este puente pues se construyó más o menos alrededor de hace 5 años. Por ese puente solamente pasan carros y al lado derecho pues a este lado ya encontramos el otro puente, que vendría siendo el puente del emperador. Este puente pues es el puente más antiguo que conecta las dos ciudades. Por acá, por este puente pues pasan carros y pasan trenes de carga con carbón o trenes así con personas, que son trenes de transporte. Entonces son dos formas de transporte. O sea, los dos puentes son como la base del transporte y la base económica de estas ciudades. La parte antigua de la ciudad pues se encuentra los monumentos, la parte histórica, y en la parte nueva hay algunas plantas y algunas fábricas, algunos molinos también de energía que se encuentran girando ya en la nueva ciudad. Bueno, igual ahorita pues estamos en invierno. Acá se ve un poquito de la naturaleza, como se ve en invierno, la nieve, los árboles, todo bien.